Gabon guztioi, gaur Eusko Ikaskuntza Iruña du gaitzat, Radio Vitoriako mai inguruan, baina ez Nafarroko Iruña, Gasteiztarrok gure ondoan dugun Iruña baizik. Muy buenas noches. El tema que Eusko Ikaskuntza nos pone hoy encima de la mesa hace pensar a quien les habla que hoy vamos a hablar del presente y el futuro de un yacimiento único en nuestro entorno, el yacimiento de Iruña Velella. El tema en cuestión es el siguiente: una ciudad de época romana en Álava ante el próximo milenio, novedades y resultados del programa de investigación. Casi nada con el título de Marras. Tema no falta, más bien tiempo, por lo que comenzamos. De lo dicho, intuimos que Iruña está en uno de los momentos importantes de cara al futuro. Lo dicho, presentaciones y adelante en esta mesa redonda de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Y en los estudios de Vitoria, Idoia y Eliseo Gil vamos a presentarles para que se hagan una idea quiénes están con nosotros esta noche. Por una parte, Idoia Filloy, arqueóloga, especialista en el mundo funerario de la antigüedad, directora de las excavaciones del Castro de Carasta, Castillo Sopeña, y de la Mansión de las Ermitas en Espejo. Idoia, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Un par de detalles sobre ese par de excavaciones que hemos comentado en Castillo Sopeña y en Espejo. Bueno, pues tenemos en cada uno un importante yacimiento. En el caso de Carasta es un poblado de la Edad del Hierro que perdura habitado hasta principios de la época romana, que siguen ahí los indígenas todavía habitando un hábitat en altura, ¿no? Y en el caso de Espejo tenemos una de las mansios que están jalonando la vía de comunicación que unía la principal, la Hiper 34, la Astorga Burdeos, que es la actual N1, con el mar. Entonces, estaría posiblemente ahí situada la mansión de Leóbrega que citan las fuentes. Hablamos en Espejo y hablamos al fin y al cabo de ese paso de Orduña, ¿no? Cuando dices Astorga Burdeos, era un paso ya en aquellos tiempos. Sí, la Astorga Burdeos es eso, es como la N1 actualmente, era la principal calzada que atravesaba el País Vasco en época romana, pero lógicamente había vías secundarias y una de ellas es la que subía al mar. Y en este punto está la mansión de Espejo, sí. También en los estudios de Radio Vitoria, en el centro de la capital alavesa, Eliseo Gil, arqueólogo, especialista en instrumental metálico de la antigüedad y director del programa de investigación de Iruña Velella, esto es Iruña de Oca. Eliseo Gil, Gabón, muy buenas noches. Gabón, ¿qué tal estamos? Ahora mismo en Iruña, excavación ahí a pie de obra, ¿hay o no hay? Ahora mismo no, culminamos este septiembre lo que serían los trabajos de campo de la última edición de estos trabajos, y ahora lo que hay es evidentemente pues trabajo de laboratorio, pues como no puede ser menos, para dar y tomar de este interesantísimo entorno. El tercer invitado esta noche en Eusko Ikaskuntza está en nuestros estudios de Bilbao. Aitor Iriarte, arquitecto, especialista en arquitectura antigua y responsable del estudio de las estructuras arquitectónicas de Iruña Velella. Aitor Iriarte, Gabón, muy buenas noches. ¿Qué tal por Bilbao? Bien, frío, supongo que no tanto como que tenéis ahí, pero bueno. No, seguro que no. Conoces también perfectamente el frío de Álava y de Vitoria, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hablar de Iruña, de Velella, y decíamos, Eliseo, ese título que tantas cosas dice, ¿no? Iruña Velella, una ciudad de época romana en Álava ante el próximo milenio, novedades y resultados del programa de investigación. Estamos en un momento importante para Iruña, para Velella. Estamos en una encrucijada, sin duda, ¿no? Sin duda. Creo que desde el punto de vista de la investigación, evidentemente se puede hacer muchísimo más, pero creo que tenemos ya una base documental importante sobre la que apoyarnos, y pues ahora se trata de alguna manera de tomar esas grandes decisiones que pueden comprometer, a bien y para mal, el futuro de este yacimiento. Más tarde hablaremos de todo ello. Sin embargo, ¿de cuándo es el primer trabajo de investigación que se realiza allí en una excavación en Iruña? Pues Iruña, como es un yacimiento conocido desde muy antiguo, de hecho es una de las referencias, yo creo que más ancianas, digamos,
de la arqueología alavesa. Ya en el siglo XVI aparecen las primeras referencias documentales, pues como no podía ser de otra manera, también los trabajos de investigación son bastante antiguos. Nos remontamos ya, los primeros que he documentado son del siglo XIX, y a partir de ahí, intermitentemente, esporádicamente, pues se han desarrollado hasta la actualidad. Destacamos investigadores a lo largo de la historia, siempre personas que han estado al frente son importantes, y más destacar su trabajo. Sin ellos, desde luego, tampoco estaríamos aquí hablando de ella. Exacto. Siempre pues hay que reconocer a cada uno lo suyo, y como muy bien acabas de decir, pues si estamos aquí es por todos los trabajos que han abierto, digamos, este frente que es Iruña. Entre ellos pues habría que citar, por supuesto, pues quizás a la Comisión de Monumentos de Álava, que trabaja en el siglo XIX, a Verástegui en 1900, hacia 1900, por supuesto los trabajos más conocidos, los de Gratiniano Nieto entre 1949 y 1954, al que hay que agradecerle además o reseñar que publicó, digamos, estos trabajos brevemente, pero lo recogió en una memoria científica utilizable. En 1975 una campaña puntual de Juan Carlos Elorza, y finalmente pues desde el 94 nuestro equipo, que es el que viene trabajando ininterrumpidamente hasta la actualidad. Por lo tanto, en este último tramo, 5 años de intenso trabajo, ya casi para 6 años. Yo no sé si ha habido, Eliseo, algún impasse a lo largo de este siglo, algún periodo de tiempo en el cual nos ha metido mano. Sin duda, ya se puede hacer cargo un poco el oyente como hay unos tiempos muertos bastante importantes, ¿no? Bastante importantes. Antes mencionaba un poco que el trabajo ha sido un poco esporádico, ¿no? Ha ido a rachas. Quizás pues los voluntariosos hallazgos de la Comisión de Monumentos del siglo XIX, pues hombre, se sucede relativamente pronto en el tiempo la excavación de Verástegui del siglo de 1900, ya en el cambio, digamos, de centuria. Pero luego, como se puede ver, hay un gran periodo vacío, hasta 1949, casi una cincuentena en la que no se vuelve a tocar el yacimiento, y de alguna forma estos trabajos de los años 50 además son hasta la fecha los más extensos. Y posteriormente pues casi hay un parón tremendo pues con ese trabajo muy puntual del año 75, que además se hace pues con una circunstancia muy concreta, la celebración del Congreso Arqueológico Nacional que se lleva a cabo en Vitoria, creo que era la edición 14ª de estos congresos, y un poco pues para mostrar que en el territorio se hacían cosas, pues digamos que se abre un frente en Iruña, pero realmente no responde, digamos, a un programa de investigación continuado, sino que, como puede verse, es más bien una experiencia muy puntual, ¿no? Y luego pues casi hay que esperar otra veintena de años para que en 1994 podamos reanudar, digamos, estas investigaciones. Y ya, ¿qué podemos ver actualmente en Iruña? ¿El visitante qué puede ver? Bueno, pues lo primero con lo que se encuentra en Iruña es con el recinto fortificado de época tardía. De hecho, se accede a través de lo que era la puerta sur de la muralla romana. Entonces, inmediatamente tras atravesar este recinto, que lo podría describir Aitor muchísimo mejor, porque ha hecho un estudio bastante exhaustivo sobre él, encontramos el sector de Loza, precisamente del año 75, que bueno, hizo un gran sondeo junto a la muralla, del que la verdad es que pocos datos han llegado hasta nosotros porque no se llegó a hacer memoria de excavación. Y luego bueno, hay un museito, por llamarlo así, un pabellón que es como un museo de sitio, en el que bueno, hay una exposición fotográfica que hay que decir que está bastante obsoleta. Estamos en ello, estamos a ver si se renueva con los nuevos datos que han aportado nuestras excavaciones. Y luego lo que hay es una serie de sectores abiertos, fundamentalmente en la época de Gratiniano, en la que bueno, se ven una serie de estructuras, muchas de ellas correspondientes a sótanos, y quizás el sector más amplio excavado es en el que estamos nosotros actualmente trabajando, que es una de las domos, una de las viviendas domésticas de Iruña. Vamos a ir con alguno de los edificios que ya nos comentaba Idoia, que has estudiado profundamente. Bueno, lo más importante que se puede ver ahora es la muralla, los restos de la muralla, casi exactos. Tiene adosada una fea valla metálica moderna muy útil porque protege el yacimiento de la entrada de elementos indeseables, pero a su vez impide una visión correcta de este edificio, porque la muralla es un edificio importante. Todavía conserva en un punto quizá lo que sería la altura del camino de ronda. Hay que imaginarse que desde el suelo al camino de ronda habría entre 8 y 9 metros de alto, y luego las torres, que podrían tener de uno y a unos 2 pisos, habría que añadirles otros 6. Estos 6, como tendríamos 14, 15 metros de altura, que es una cosa bastante respetable, aunque ahora la veamos en un estado bastante bajo. Tiene 2 zonas, una que tiene un forro de sillares, son todos reutilizados de los antiguos elementos edificios públicos de la época de esplendor de Velella,
que cuando la necesidad acució pues se utilizaron para revestir la parte sur-este de la muralla, que era la más vulnerable. En cambio, en el resto del trazado se empleó la cayuela local, una mampostería, apareja muy bien, pero es menos resistente, tiene mucho peor respecto a la vista, pero era muy fácil de obtener y barata. ¿Cómo es posible que pasados los años, pasados los siglos, no sé en qué estado de conservación, pero llegan esos restos hasta nuestros días? ¿Cómo es posible que a pesar de los años todavía podamos ver lo que había en Iruña, lo que tenemos hoy en día en Melilla? Normalmente el edificio, cuando se derrumba, si no hay un gran saqueo de los materiales, y aunque lo haya, este suele ser selectivo, se autoentierra. De tal manera que las partes bajas se suelen mantener protegidas por los otros escombros de las paredes en las que han caído. Ese es el caso de la muralla, que antes de la excavación de Carquinero Nieto era un talud que rodeaba el yacimiento, la parte murada del yacimiento. Entonces, al excavar de frente a ese talud, que no va a caer interior, pues es cuando se ha visto una cuarta parte del resto de la muralla, más o menos. A lo largo de estos años, de estas décadas, a lo largo de la historia del liceo, ¿ha habido saqueos en Iruña? Hombre, sin duda. De hecho, digamos que una de las constantes, precisamente como estamos hablando de la muralla, esto ya es un fenómeno que surge prácticamente desde que pierde su función como ciudad, desde que se abandona al menos parcialmente el recinto, comienza ya una reutilización, si se quiere, por no emplear la palabra saqueo, que quizás suene con otro tipo de connotación, pues por ejemplo una reutilización de esos sillares, de esos elementos, pues para las construcciones de los alrededores. Todavía hoy pues son relativamente fáciles de identificar dentro de las construcciones rurales de las localidades en el entorno de Iruña, pues determinados sillares con una pátina muy característica que pues con unas garantías bastante importantes se pueden identificar como procedentes de Iruña y vueltos, digamos, a utilizar en este caso pues como material constructivo. Aparte de eso, digamos, saqueos en lo que se entiende más al uso, en lo que es extracción del material. Hombre, puntualmente sí que hay algunos episodios a lo largo del tiempo y recientemente, digamos, de lo que sería furtivismo, pero afortunadamente no es un fenómeno muy importante ni en el caso emblemático de Iruña ni en general en todo nuestro territorio. Es algo que tenemos que tocar madera, pero pues también un poco por la propia naturaleza de nuestro patrimonio, en este caso patrimonio mueble, que digamos es más frágil o es más susceptible de sufrir este tipo de expolios, pues todavía no tenemos, digamos, ese problema como lo puedan tener en el sur peninsular. ¿Qué extensión tiene el yacimiento? El yacimiento es extensísimo. Hay que considerar que estamos hablando de casi más de 15 siglos de historia continuada en un mismo entorno y según sus diferentes épocas tiene también distintas extensiones. Para lo que sería el poblado indígena, pues hoy sabemos ya que supera varias decenas de hectáreas, sin que podamos determinar todavía exactamente cuáles son sus límites, pero estamos ya por encima de 20-25 hectáreas. Para lo que sería la ciudad de Alto Imperial, ya a partir, digamos, del cambio de era, de los dos primeros siglos de nuestra era, tendríamos un asentamiento muy extenso en su máxima expansión, digamos, una cuarentena, quizás una cincuentena de hectáreas. Por supuesto, esta es una cifra absolutamente tentativa. Estamos hablando de kilómetros de largo por ancho, ¿no? Claro. Y ya lo que sabemos con certeza bastante palmaria, bastante elevada, es la extensión que tuvo en época tardorromana, que es, digamos, la última etapa de la ciudad de Velella, rodeada precisamente por este cinturón amurallado y que nos da al interior pues 11,6 hectáreas exactamente. Ahí alrededor tenemos una serie de pueblos, prácticamente engancha un pueblo con el otro actual, ya en lo actual, en lo que son los pueblos que conocemos hoy en día. Digamos que en su entorno hay toda una serie de pueblecicos que estarían un poco marcando los límites o la periferia de este asentamiento, fundamentalmente Villorás y Tres Puentes, aunque muy cerquita también tenemos Mendoza, por ejemplo. De esa extensión que estamos hablando, ¿cuánta está, digamos, dentro de lo que son las fronteras del yacimiento? ¿Cuánto está vallado? Eso es. Está vallada exactamente la ciudad tardorromana, esas 11,6 hectáreas que mencionábamos antes, que ya decía Hitor, que esa valla que tiene una doble función disuasoria, pero por otra parte también hay que reconocer que limita bastante la visibilidad del monumento, de lo que sería la muralla. Y luego sí que hay una gran parte del poblado indígena, de lo que tradicionalmente se denomina el Espolón de Arquiz, que es también terreno público, es propiedad de Diputación, como el resto del territorio vallado, pero no está delimitado por una valla, y el resto pues estaría ya en manos de propietarios particulares. ¿Cuántas personas en su momento más álgido llegaron a vivir en Iruña, en Melilla?
Pues es una pregunta que siempre digamos que es como una de las constantes, ¿no? En el momento, digamos, de máxima expansión, estamos hablando de esos 2 primeros siglos de nuestra era, podríamos tener varios miles de habitantes en Iruña. Si llegaron a ser 8.000 o 15.000 es algo que el proceso de investigación pues todavía tiene que rodar bastante para poderlo atar, ¿no? Pero ya tenemos una referencia que nos permite establecer pues eso, varios miles de habitantes, con lo cual pues estaríamos hablando prácticamente de una ciudad que ejerce una función, entre comillas, y con las salvedades históricas que se quieran hacer, pues de capitalidad dentro de su territorio, de su hinterland, pues como en la actualidad o como en el pasado ha podido ejercer Vitoria. Aitor, una ciudad de estas características, por aquel entonces, ¿qué edificios se tenía? Bueno, tenía bastante variedad de edificios, sobre todo por eso que mencionó Eliseo, de que es un centro que aglutina toda la población del entorno. Por lo que estábamos detectando en Iruña, estamos hablando de la época buena, la época de los siglos I, II de esplendor. Tenemos localizado un gran edificio público, como es un teatro, excavado en la ladera, y parece que al lado de él hubo un edificio termal, aunque esto solo se podía detectar por restos de superficie. También habría en lo que es el alto de lo que nos queda la ciudad amurallada, habría algún tipo de instalación termal y por supuesto el foro. Podemos, que es el lugar de reunión público con tiendas, con un templo y también una especie de lugar de reuniones público cubierto, como es la basílica de zona donde sea. Los contratos. No tenían los centros cívicos tan conocidos de cuerda, pero casi. O sí, quizás los hemos copiado entonces. Y realmente están localizados que podría ser quizá un foro pequeño, pero claro, está apenas sin excavar. Y también lo que parece que es un recinto pequeñito que incluía un templo y que luego lo reaprovecharon la base de ese templo como torre de la muralla en época tardía, porque lo que llamamos el aprovechamiento de materiales o reciclaje lo practicaban mucho en época romana. Han desmontado muros enteros de los propios romanos para construir la muralla. O sea que no solo empezó el movimiento al dejar de ser la ciudad, en realidad el movimiento se hizo de pérdida de material, porque mientras tanto lo que hacía la ciudad era reciclar sus propios sillares de tierra, que eran elementos escasos y caros y difíciles de obtener. Y es una pena porque, claro, nos desmontaron los lujosos edificios de la época de esplendor. Y vaya, por aquel entonces, cuando Iruña está en su esplendor, cuando hay varios miles de habitantes, en el resto de Álava, ¿qué nos encontramos? Pequeños núcleos de población, también hay grandes núcleos de población cercanos. Sí, hay una intensa red de poblamiento. Ninguno de los otros asentamientos tiene el nivel ni la extensión de Iruña, pero sí que es cierto que hay una organización, digamos, de mayor a menor. Hay unos asentamientos intermedios que tienen una cierta extensión y una cierta importancia, como sería el que hemos mencionado antes de las ermitas, que era un gran asentamiento que también tiene una época de ocupación muy amplia. Luego hay otros asentamientos menores y luego hay unos asentamientos que serían simples granjitas, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos contabilizada una nómina aproximadamente de unos 100 yacimientos de época romana, de época alta imperial, porque luego, lo mismo que la extensión de Iruña se reduce en el siglo III, también se reduce el número de asentamientos en la zona, pero eso, en época alta imperial tenemos una nómina de unos 100 asentamientos, que tienen un rango desde unos núcleos intermedios tipo las ermitas a núcleos ya menores. E incluso tenemos algunos con una función bastante identificada, como por ejemplo, vamos a mencionar uno, el asentamiento de Albeyurmendi, que está en el actual San Román de San Millán, que era un punto de la calzada que posiblemente no fuera más que una especie de posadita, por llamarlo así, pues eso, para dar servicio a los viajeros que viajaban por la vía, por las torgaburderas que hemos mencionado antes. O sea que sí, que es muy intenso el poblamiento. Y así como en Espejo tenemos un núcleo de población importante, Eliseo, también en Iruña, me imagino que tiene que ver mucho el que sea un punto de comunicación. La Nacional 1 ya decía, Iruña actualmente por dónde va, y Iruña la encontramos pues ahí prácticamente donde está Vitoria-Gasteiz actualmente y muy cercana a la Nacional. En efecto, sí, hay que pensar que incluso nos podemos retrotraer no solo ya a época romana, sino con anterioridad. De hecho, precisamente el que se establezca un yacimiento de estas características, una ciudad, digamos, con lo que se entiende por ciudad en el mundo antiguo, tiene mucho que ver con una realidad indígena preexistente, y es que ahí ha habido ya primero un gran poblado,
seguramente uno de los más extensos de nuestro territorio. También no son tantos como un centenar, pero creo recordar que hay unos 80 poblados en el territorio de la vez, poco más o menos, poblado arriba, poblado abajo, y este estaría en el rango de los de mayor extensión, es decir, ya estaría funcionando en época indígena como algo bastante semejante. Lo que se hace en época romana es volverlo a aprovechar y colocar precisamente ahí ese centro, ese gran centro, digamos, ejerciendo esas funciones de capitalidad, digamos, de ese territorio. Y por supuesto, tanto en época indígena como en época romana, su emplazamiento está ahí, pues porque está en ese gran corredor que es pues la llanada galesa, si se prefiere, que luego pues está ya fijado como vía Astorga Burdeos y que ya luego como camino real, como N1 y como lo que se quiere, ¿no? ¿Cómo nos llamaban los romanos? Cuando llegaron aquí, ¿quiénes estaban? Pues nos llamaban de muchas maneras, de muchas maneras. Por lo menos, bueno, lo que es Iruña evidentemente está dentro de uno de los grupos humanos cuyo nombre nos han transmitido precisamente los autores clásicos. Estaríamos dentro del territorio caristio y más concretamente parece que la ciudad de Velella respondía al grupo humano de los veleyenses, venenses, según las diferentes versiones que se nos han transmitido. Porque recuerda también Eliseo, eso es importante, qué significa Iruña en castellano. Ni más ni menos. En euskera quiere decir el lugar de la ciudad. Entonces está reflejando también, digamos, una realidad, valga la redundancia, importante, ¿no? Y también se ha mencionado, lo has mencionado en la presentación, ha recalcado que estábamos hablando de Iruña, la que está al lado de Vitoria, pero también tenemos una Iruña en Navarra que funciona poco más o menos igual. También otra gran ciudad de época romana, Pompaelo en este caso, su nombre en época romana. Pero restos en Pamplona capital. Por supuesto, sí, hay restos importantísimos. ¿Dónde se pueden encontrar? Porque los oyentes, muchos de ellos conocen Pamplona. Ajá. Hombre, fundamentalmente se ha trabajado en lo que sería la zona de la navarrería, quizás. Lo que pasa, hombre, visibles han sido hasta hace poco, digamos, los trabajos más emblemáticos se han desarrollado últimamente en el solar de la catedral, dentro de esta última gran reforma que ha tenido, pues que ha permitido descubrir pues restos muy bien conservados de lo que sería la Pompaelo romana, la Iruña, hoy la Iruña si se quiere romana, y fundamentalmente pues ahora hay que dirigirse pues al Museo de Navarra, ni más ni menos, pues para ver los restos un poco al menos de cultura material de esta otra emblemática ciudad de Euskal Herria, ¿no? ¿Y Velella? ¿El significado de Velella? Y Velella, pues en principio parece un topónimo de origen, si se quiere, indoeuropeo, céltico, porque hay que recordar que aunque contamos con una realidad lingüística también específica, como puede ser el mundo del euskera y demás, también estamos también dentro de un área de influencia céltica, entre comillas, o indoeuropea, si se prefiere, en el que pues hay una preponderancia bastante importante de topónimos, de antropónimos y tal, que corresponden, digamos, a este mundo cultural. Bueno, Aitor, vamos a otro tema, un tema importante. ¿Crees que las instituciones, en este caso estas instituciones vascas, incluso instituciones estatales, creen en el trabajo de los arqueólogos, creen también en el trabajo que se está realizando, en este caso, en el yacimiento de Iruña? ¿Se lo creen lo que tenemos? Bueno, es una pregunta un tanto comprometida. Se ríe, Eliseo. Realmente no, supongo que no tienen o no se hacen mucha idea del potencial que tiene el yacimiento debido todavía a lo poco explotado que está. Es decir, es un poco lo que le pasa a cualquier profano en el tema, que no se hace idea de lo que puede dar de sí algo hasta que no lo ve siquiera medio desarrollado. Y en este momento está, pues en lo que podemos llamar un estado prometedor pero incipiente, las investigaciones en Velella. Ajá. Bueno, Eliseo, yo no sé si toca luchar mucho ahora en las instituciones, pues pasito a pasito en los últimos años, convencer a los gestores, a los políticos, que hay un patrimonio y que ese patrimonio hay que sacarlo a la luz. Yo no sé si andáis pasito a pasito intentando hacer pequeñas cosas o estáis en un momento en el cual tenéis que poner encima de la mesa el problema que hay y decir a nuestros gestores no puede ser pasito a pasito, ahora tenemos que hablar de más presupuesto, tenemos que hablar de un proyecto más ambicioso. Pues sin duda, un poco el escenario es este, digamos que está. Hay que recalcar que se trata de una carrera de fondo, quiero decir que lo que es el proyecto de investigación de Iruña, específicamente la intervención sobre el yacimiento, comenzó en el 94, pero ya desde principios de los 80 venimos trabajando en época romana, o sea que ya ves que la cosa tiene un largo desarrollo en el tiempo y por otra parte, pues sí, yo creo que estamos precisamente en esa tesitura
de plantear realmente pues un incremento, digamos, en el programa de investigación a todos los niveles. Con la dimensión que tenemos en la actualidad de recursos, de tiempo, presupuestario y demás, pues podríamos llegar igualmente a un resultado satisfactorio, pero sería un trabajo que se prolongaría durante generaciones. Si eso es lo que nuestros responsables políticos consideran que es lo que la orientación política del momento o las decisiones estratégicas que hay que tomar, pues así sería, pero creo yo que está en mente de todos y parece de pura lógica que sobre todo fundamentalmente a la vista de los resultados obtenidos es el momento también de dar este paso e incrementar de alguna forma, definir el programa director exactamente, saber a dónde queremos llegar y en qué plazos, ¿no? Oye, cuéntanos en esas conversaciones que siempre seguro que mantenéis entre las distintas personas, en este caso tenemos a tres, el editor y a ti misma, ¿cuáles son los planes que en vuestra opinión hay que cumplir o cuál es el objetivo que debieran darse cuenta los políticos que está ahí y que hay que cumplirlo? Al final, como explicar a nuestros clientes qué hay que hacer en Iruña para sacarle el partido que verdaderamente se merece. Pues consideramos que hay que excavar más, eso es lo primero, porque claro, actualmente el visitante que va sí que ve sitios excavados, el sector en el que estamos nosotros está ya empezando a conseguir las estructuras, a rellenar los interiores de los recintos y está quedando poco a poco adecuado a su exposición al público, pero lo que hay que hacer es excavar más en menos tiempo para que se vean rápidamente los resultados e ir poco a poco consolidando las estructuras e incluso parte de ellas reconstruirlas y musealizar sector a sector pues todos los que están abiertos en el yacimiento, porque ahora hay que tener en cuenta que estamos trabajando solamente en uno y convendría ir musealizando todos los que están en la actualidad abiertos para hacerlos comprensibles al público, para conservarlos, porque algunos hay que reconocer que iban excavados desde mediados del siglo y las estructuras, si no les metes mano, se terminan cayendo, y entonces pues efectivamente hay que terminar de excavar para contextualizar esas estructuras, ¿verdad? Que son, y luego consolidar las estructuras y musealizar cada sector con paneles explicativos, con un pequeño museo del sitio, con un recorrido, etcétera. O sea, Iruña es una inversión segura, eso está claro, eso está ampliamente demostrado y desde luego lo sabíamos ya antes de entrar en el yacimiento. Bueno, Aitor, pues entonces vamos a preguntarle a Eliseo, si es a él al que le toca pelearse con los gestores políticos. En alguna ocasión, Eliseo, cuando he charlado contigo, he visto que crees también en estos yacimientos arqueológicos como fuente de riqueza vía turismo. ¿Crees que es el caso también de Iruña? Tenemos otras experiencias, pero mirando un poco Europa, por ejemplo, ¿hacia dónde podemos mirar para tener un ejemplo? Efectivamente, hay que decir que en este campo afortunadamente no tenemos tampoco por qué inventarnos nada. Es una fórmula que está funcionando perfectamente en el resto de la comunidad europea. Por poner algunos casos, pues quizás nos centramos en Inglaterra, la muralla de Adriano, uno de los elementos emblemáticos de época romana, de los conjuntos de construcciones, si se quiere, con ciudades y demás de estos momentos, que está explotado turísticamente, está musealizado, cada uno de los enclaves, cada una de las ciudades o campamentos relacionados, digamos, con esta gran fortificación romana, poseen su museo de sitio, poseen su cafetería, su tienda de recuerdos, es decir, tenemos además, pues se puede ver claramente toda una serie de puestos de trabajo indirectos relacionados con la explotación cultural y no solo vinculados directamente a lo que sería la investigación convencional como la entendemos aquí en yacimiento. Tal es así que incluso además lo que sería el peso de la financiación de estos trabajos o del mantenimiento de estos yacimientos o incluso de las investigaciones no solo procede del erario público, en este caso del patrimonio histórico inglés, sino que muchos de estos trabajos o la conservación de estos puntos emblemáticos se financia a través de lo que serían las propias entradas de los visitantes en este caso o a través de los correspondientes donativos, pues con todo este fenómeno de fundaciones que también hay que decir funciona mucho mejor en Europa que en el territorio, en el resto de nuestro estado como referencia. Aitor, ahora no sé si te has dado cuenta, me imagino que conoces perfectamente a Eliseo, que Eliseo tampoco es un romántico de estos que no conoce cómo está actualmente organizada la vida. Se lleva por las fuentes económicas, se sabe perfectamente dónde hay que sacar el dinero. Sí, lo que parece es que en este país somos un poco pacatos a la hora de meternos en ese mundo que en el resto de Europa funciona perfectamente, de sacar el partido, poner en valor y rentabilizar el patrimonio.
parece que estamos muy apegados a la idea del museo de entrada gratuita, que por otro lado se financia, lo financiamos todo de impuestos, aunque no paguemos la entrada directamente, y que la financiación solo debe provenir de presupuestos de instituciones públicas que están los presupuestos son muy apretados, tienen que sufragar muchas necesidades, y por supuesto pues la arqueología no ocupa el primer lugar en el ranking de necesidades a cubrir. Por lo tanto, pues la verdad es que un funcionamiento como lo que mencionaba Eliseo sería lo ideal, como una fundación y además que no es que sea una cosa teórica, un modelo teórico, es algo que está funcionando hace bastantes años y perfectamente. Incluso en la propia Moria de Adriano hay dos de estas fundaciones privadas que, digamos, entre comillas hacen la competencia, o sea que da de comer a dos fundaciones distintas. Es más grande que Iruña, la muralla de Adriano, más extensa, quizá no más grande, solo más extensa, y hay dos fundaciones ahí metidas. Eres arquitecto. En todo este tema también hay una dificultad añadida. En el caso de Vitoria-Gasteiz, que lo conoces perfectamente, tenemos un casco medieval que todavía hay que trabajar mucho en él. Perfectamente lo conoce Idoia y Eliseo también por los trabajos que han realizado. Está el caso de la Catedral de Santa María, cosas que se ven más quizás que un yacimiento como Iruña. El problema de los yacimientos es que están bajo tierra. Ese es el primer problema, cosa que, aunque haya cosas en Vitoria escondidas bajo reformas, enlucidos, construcciones postizas añadidos, los edificios se ven. En cambio, en un yacimiento están enterrados y encima lo que queda son los cimientos. La catedral es un yacimiento, sin ir más lejos. Sí. Hay que olvidarse también de la idea de que un yacimiento es un descampado. Un edificio que todavía en pie, si tiene una vida suficientemente larga, ha generado bajo él un yacimiento que es tan arqueológico y tan importante como cualquier otro en descampado. Pero lo que pasa es que en un yacimiento de descampado hay que hacer un gran esfuerzo, primero de estudio, de imaginación, y después no de reconstrucción, de musealización, preparación, interpretación para que el público en general entienda algo de qué va esa historia, que no sea una especie de argot cerrado para especialistas, que los visitantes van allí y no ven nada. Es más, si esperamos que paguen por verlo, pues lo que derecho que tienen es a ver algo interesante y bonito y que les atraiga. Las entidades privadas Idoia suelen entrar en este mundo. Ahí está el trabajo de los catalanes, pero aparte del trabajo de los catalanes, claro, los catalanes están bien, o por lo menos a nosotros nos lo parece. Pero las entidades privadas entran en este mundo cada vez que habla más de este tema, no solo para la cultura y yacimientos, para fiestas de Vitoria, para cualquier cosa. Pero ¿cuesta entrar? Pues yo creo que sí, que cuesta entrar, porque no sé, se hablaba en tiempos de lo de la ley de mecenazgo y todo eso, pues los incentivos fiscales y todo este tipo de cosas, pero la verdad es que si no han entrado todavía, lo cierto es que deberían entrar porque serían una fuente de financiación a no perder de vista, desde luego, y podrían aportar realmente pues un potencial económico importante, sí. Yo creo que están en ese momento ahora. También conviene recalcar antes, acaba de salir aquí pues una serie de factores que son una desventaja y también una ventaja, ¿no? Hay una serie de circunstancias que hacen especial a Iruña. Ahora, Víctor, que no estamos, como decías tú, por ejemplo, ante el caso de una catedral o un edificio que está dentro de un casco urbano y es perfectamente visible, sino que estamos ante un yacimiento, en este caso un descampado, pero también precisamente ese es en este caso es una baza a nuestro favor y es muy fácilmente comprensible. Por ejemplo, tirando de un ejemplo catalán, la ciudad de Tarragona, capital provincial en su momento, en época romana, la ciudad de Tárraco, importantísima, con edificios pues terriblemente emblemáticos, los foros y demás, tiene un nivel de monumentalidad importantísimo, es un yacimiento que se está poco a poco musealizando, pero tiene un problema fundamental y es que tiene una ciudad actual construida sobre la antigua. Es el problema de las interferencias, como le puede ocurrir a César Augusta Zaragoza, como le ocurre a Emérita Mérida y a muchísimas otras que tenemos ahora en mente, que están todavía en la actualidad habitadas y que si queremos desarrollar este tipo de iniciativas que estábamos pensando, musealización, parque temático, todas esas historias, pues tienen un problema añadido nada desdeñable, y es la interferencia que cualquier intervención de estas características llevaría sobre la ciudad ya existente, cosa que no se da ni. Las comparaciones son odiosas, pero siempre, Eliseo, cuando hablamos de diferentes elementos que están a nuestro alrededor, aparecen nuevas reflexiones y eso siempre enriquece. Has dicho parque temático. Yo no sé si vosotros os reís cuando escuchéis que en Vitoria se está haciendo diferentes estudios para la instalación de un parque mediático con una cantidad de millones enorme
pues quizás en esas reflexiones que todos hacemos en nuestras casas, justo, si tenemos aquí un parque temático, yo no sé para qué quieren hacer uno. Sí, eso también nos lo planteamos. En alguna ocasión se os ha pasado por la cabeza un parque temático romano. Sí, por supuesto, que le vemos el potencial. Claro, el tema es hacérselo ver a los que tienen que soltar el dinero y tomar esa decisión, sí. ¿Aitor? Opino exactamente lo mismo. Realmente es que la potencialidad de Iruña, simplemente, aunque solo fuera su muralla, que allí tenía entre 10 y 15, 16 metros de alto, con plan de que se recreara, aunque fuera en volumen, en una zona, la zona de la Puerta Sur, entre dos torres, con un rastrillo, unas ciudades medievales, una puerta de los ojos detrás, y todo el mecanismo de llevar el rastrillo, las cámaras de servicio, con las ventanas para la defensa, disparar catapultas o artillería de construcción romana, o simplemente flechas. Simplemente con ese elemento en la entrada, pues se vería de todos los alrededores, como se vio en su día cuando estaba muy en pie, y sería un punto de atención. Y no digamos pues todos los elementos, el teatro, que está en manos privadas y no es por el momento excavable o investigable, o foros, o simplemente la red de casas o calles. Estamos todavía en una fase muy incipiente de investigación y que es lo que da la impresión de vida que tuvo una ciudad y lo que puede atraer a un público a sumergirse en la vida en esta zona del Imperio Romano en un periodo que va pues de eso, desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo IV, V después de Cristo. Porque claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la necesidad de un nuevo museo en nuestra capital, pues hay movimientos ciudadanos, hay una asociación de amigos del museo, incluso hay movilizaciones porque el tema salta a los medios de comunicación, pero cuando un arqueólogo tiene este tema entre manos, ¿qué tiene que acudir? ¿Solo? ¿Tiene que convencer él solo al gestor político? ¿En alguna ocasión os habéis planteado de alguna manera hacer algún tipo de organización o, no sé, que la sociedad conozca cuáles son los planes que vosotros creéis que hay que llevar adelante? Sin duda, quiero decir que cuando mencionábamos antes esto, pues cómo no se nos ocurre o cómo no se le ha ocurrido, digamos, la idea, sin duda hay que recurrir también a un mea culpa, seguro que es que no sabemos vender adecuadamente esta idea, ¿no? Nosotros lo vemos perfectamente, pero casi estamos en ese terreno del visionario, ¿no? Que tiene esa imagen de futuro, pero digamos que nos falta esa capacidad para transmitirla a la sociedad y sin duda pues lo que hay que hacer es... ¿No habéis pensado en realizar un estudio al respecto o pedir un estudio al respecto? Sí, claro, por supuesto, lo que pasa es que nuestra realidad de día al día es tan palmaria y se tiene que circunscribir tan específicamente a lo que sería el terreno de la investigación y la conservación del yacimiento, que al final te quedas sin recursos ni monetarios ni de tiempo para poder hacer pues lo que sería pues efectivamente un estudio de viabilidad de un parque temático. Está claro que es una de las decisiones a tomar, ¿no? Para poder ver si realmente de lo que estamos hablando, esa visión que tenemos en nuestra mente es sustentada, hay que decirlo por supuesto, en investigación muy sustentada, pero sí es capaz, digamos, de transformarse en una realidad a corto plazo. ¿Conoces algún caso, una instalación moderna sobre algo realmente antiguo como puede ser Iruña, aprovechando elementos reales de nuestra historia, realizar una instalación totalmente moderna para el ocio, como suele ser actualmente a la bestia? ¿Hay algún caso? Vamos a ver, hombre, en este terreno, digamos que no sería, quizás no estaríamos hablando de una dimensión de ocio tan espectacular como podría ser. A veces cuando hablamos de parque temático parece que la única referencia que tenemos en mente es Portaventura, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Por poner, aunque no se puedan decir marcas, como decía el otro en los medios de comunicación. Pero la idea es más didáctica. Es más didáctica, efectivamente, es más didáctica. De lo que se trataría es de alguna forma, también es una palabra que a mí no me gusta demasiado, pero que también se utiliza, un centro de interpretación. No se trata de forzar, digamos, la mente de nadie para hacerle llegar a un punto, sino, digamos, de permitir al visitante, que no tiene por qué tener un conocimiento de partida previo, pues conocer algo tan especial o tan peculiar como pudo ser la vida cotidiana, la vida doméstica de nuestros antepasados, en este caso concreto en épocas romanas. Pero eligios partidarios y a los empleados hay que vestirles de romanos, se les viste de romanos. Por supuesto, y si hay que tener un restaurante temático, pues está claro, y a través pues de, por supuesto, hay que utilizar las nuevas tecnologías, hay que tener un recorrido virtual por la ciudad, eso se puede hacer sin necesidad de interferir sobre los restos del patrimonio, que pueden ser tratados exquisitamente,
Digamos que se pueden conjuntar perfectamente lo que sería investigación, conservación y musealización de esos restos con todas las garantías y con todos los respetos que necesita el patrimonio, junto con las instalaciones necesarias, que no se tienen tampoco, porque superponer exacta y físicamente con los restos antiguos, digamos que se puede combinar en ese otro espacio, digamos, anexo, pues con todas las reconstrucciones al uso, de forma que el visitante pues pueda recorrer no solo virtualmente una ciudad, sino que, por ejemplo, a través de los datos que se conocen del proceso de investigación y los que se pueden poner en el futuro, pues realmente recorrer, por ejemplo, pues una reconstrucción de una vivienda a tamaño natural, por ejemplo, ¿no? Aitor, si hay algún oyente que está pensando estos están locos, ¿qué están contando? No, nada de locos, son perfectamente factibles. Y de hecho se están empezando a hacer incluso en el resto del Estado español. En Zaragoza, no sé, hay un par de montajes con el foro y las termas, quizás fueran mejorables, pero están ahí. Y también en Alcalá de Henares, la antigua Complutum, también en Barcelona, la antigua Barcino, y eso por los que he visto, porque esas cosas avanzan afortunadamente bastante rápido, y quizá en otras comunidades autónomas hay una mayor sensibilización de los políticos hacia este tipo de actividades, que al fin y al cabo son los que devuelven al público lo que es suyo, que es el patrimonio arqueológico, lo devuelven de una forma inteligible, algo que a priori no lo es. Tras nuestra investigación y el trabajo con colaboradores se convierte en algo asequible y que el público entiende. Bueno, pues estamos en recta final, pero ya para rematar todo este tema, antes de entrar en los estudios, Idoia, hablábamos de Mérida. Con todos los respetos para cualquier persona que nos esté escuchando y que sea cercana a la localidad de Mérida, o sea, incluso de Mérida, la ciudad de Mérida es una ciudad mediocre en lo que es ciudad, lo que es una ciudad moderna. Pues no tiene grandes edificios, las casas no son espectaculares, el comercio pues está bien para la cantidad de personas que viven, pero sí que es cierto que Mérida, por lo menos por lo que yo he podido ver, tiene esa cosa de los yacimientos y de la época romana, ¿no? Lo que verdaderamente me parece espectacular en el caso de Mérida es que de repente en una población moderna, actual, como decimos, que no tiene nada espectacular, aparece un gran yacimiento. Es un ejemplo a seguir el caso de Mérida. Lo comento porque quizás sea uno de los más conocidos para el gran público, o en Mérida hay cosas que también se podrían hacer mejor. Hombre, evidentemente siempre hay cosas mejorables, pero Mérida se conoce en la actualidad básicamente por el patrimonio arqueológico que tiene, por el teatro, que en su día desde luego cuando no estaba así, no es que el siglo pasado estuviera así, sino que se ha hecho un esfuerzo de reconstrucción del teatro, el anfiteatro, el museo que se ha hecho, que también es obra de Moneo, por cierto, y se van musealizando distintas zonas ampliamente excavadas, la Casa del Mitreo creo que está también, y se está haciendo un enorme esfuerzo porque ellos mismos reconocen que una de sus fuentes de ingresos principales es precisamente su patrimonio de ingresos, no solamente directos, sino también por todo el turismo que trae la zona, todos los restaurantes, los hoteles, entonces todo el turismo que va a haber, los restos romanos. Porque claro, cuando visitamos Extremadura nos quedamos con el norte, principalmente de lo que es la comunidad autónoma de Extremadura, que es la provincia de Cáceres, digamos que es lo verde, lo conocido, las urdes, la zona de la Vera. Sin embargo, la provincia de Badajoz, ya más hacia el sur, pues no tiene tanto turismo. Y Mérida está hacia el sur, actúa de foco de atracción, precisamente. O sea, la gente va a Mérida a ver los restos arqueológicos. Pues me suena un poco a la costa vasca también, que tenemos aquí, hacia el sur, aparte de Rioja Alavesa, tenemos el caso del yacimiento de Iruña. Por lo tanto, no hemos comentado ninguna locura, son todo un compendio de cosas factibles que vosotros veis ahí y que quizás a veces tampoco os atrevéis a contar, bueno, pues porque estáis en el día a día, pero cada año que pasa, cada mes que pasa, Eliseo, lo ves más cercano, ves más la necesidad de plantear algo de este tipo. Efectivamente, nosotros mismos, que es el punto fundamental, nos vemos más convencidos y más arropados un poco por la entidad del propio yacimiento. Lo que planteabas es muy correcto. Muchas veces, haciendo un símil, ¿no? Los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Muchas veces también el investigador está tan centrado en lo que sería pues la obtención de datos, el registro y demás, que te falta ese tiempo, esa capacidad para dar el siguiente paso y ver que realmente entre manos pues tienes algo que trasciende, digamos, la investigación, que trasciende incluso la conservación de los restos y que tiene muchas más implicaciones. Para terminar, Idoia, una persona que se quiera acercar hasta Iruña, ¿qué posibilidades tiene?
Nada, Iruña está dentro de la red de museos de Diputación, o sea que tiene el mismo horario que el resto de los museos. Estará cerrado el lunes y luego está toda la semana abierto. Como tendrá un horario de invierno ahora y suele salir a la mañana, y luego sábados y domingos a la mañana, o sea, se puede ver perfectamente. Está musealizado de aquella manera. Está abierto al público, no musealizado, abierto al público, sí. Eliseo, trabajando ya cada uno de vosotros en vuestros despachos con este tema entre manos, sin embargo, ya de cara al gran público que antes comentábamos, en los próximos meses, ¿qué noticias va a traer Iruña? ¿Qué noticias va a traer? Fundamentalmente, sin duda, ya sabes que periódicamente una de nuestras constantes es también acercar las últimas novedades del proceso de investigación. Pues ahora mismo hemos culminado en esta campaña una de las estructuras más emblemáticas, hemos terminado de excavar, en concreto un basurero tardorromano, correspondiente a mediados del siglo V después de Cristo, y hemos terminado lo que sería el trabajo de campo y esperamos a lo largo de este año ya finalizar lo que sería el estudio, el análisis, digamos, del gabinete de laboratorio de estas piezas. Nos va a permitir, por ejemplo, pues obtener una foto fija de lo que sería la vida cotidiana en esa etapa de la ciudad, pues como con todas las implicaciones que tiene ello, pues a nivel no solo de cultura material, es decir, pues todo el utillaje, toda la vajilla, todo el repertorio de instrumentos que tenían en un momento determinado a su disposición los habitantes de Velella, su dieta alimenticia, por supuesto, y también todas las implicaciones comerciales, de dónde llegan cada uno de esos artefactos, de los diferentes rincones del imperio y demás. Esa será, digamos, una de las novedades en las que estamos trabajando en la actualidad y que esperamos presentar precisamente, al menos toda la colección de cerámicas localizadas en este basurero, precisamente en un congreso que se va a celebrar en esta próxima primavera en Burdeos. Aitor, optimista de cara al futuro. Eliseo, también Aitor, Idoia, sois gente joven, todavía tenéis mucho por andar, igual que Iruña. Por lo tanto, esto que está a vuestro favor. Sí, Sin duda. sí, hombre, optimista sé que es siempre, además, si no... ¿Piensas que el futuro también vuestro seguirá en Iruña, que los trabajos no faltarán y que cada vez estarán más cerca ese final óptimo que estáis encontrando? Que esto, yo no sé si tiene un final. Aquí puedes excavar y pasarte siglos, ¿no? Sí, eso es. Lo interesante es encarrilar el proceso para que pueda continuar ya fluidamente, sin esas interrupciones de décadas que ha habido por desgracia muy frecuentemente. Eliseo, no hemos hablado tanto de lo que representa el yacimiento, de todo lo que tiene, del trabajo de investigación que se ha realizado, de las pautas que ha marcado sobre nuestro pasado. Hemos hablado un poco más de cara al futuro. Creo que también es necesario, porque los oyentes más o menos conocen qué hay en Iruña, qué se puede ver en Iruña, y Iruña que ha representado para todos nosotros y también para los arqueólogos. Sin embargo, de cara al futuro todavía no se ha hablado, a ver si en los próximos meses hablamos más de esto. De eso se trata, efectivamente, ¿no? Yo creo que como muy bien dices, esa dimensión de la investigación, yo creo que esa la hacemos, no iba a decir bien, porque sería echarse innecesariamente flores, pero creo que la hacemos correctamente, la difusión científica, pero sin duda tenemos que aplicarnos a hacer los deberes en lo que sería ya la difusión al gran público, no solo de la realidad histórica de este yacimiento, sino también de su enorme potencial. Está difícil, Idoia, pero por vosotros y por vuestro trabajo que no sea. Digo que está difícil porque ahora mismo nuestra provincia parece que está en una encrucijada de proyectos nuevos, de actuaciones de cara al futuro, también los cambios de gobierno. En todo esto influye, hace falta buscar el hueco, ¿no? Sí, hace falta buscar el hueco, efectivamente, pero ya es algo que tenemos ahí, no es algo que vayamos a comprar de nuevo o a buscar fuera, sino que es algo... No hay que comprar ni el terreno. No hay que comprar ni el terreno, efectivamente, es algo que tenemos ahí, solo está esperando a que nosotros lo saquemos al exterior. Aitor, pues desde Bilbao, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Aitor Iriarte, Idoia Zilloy, Eliseo Gil, que han estado con nosotros en esta mesa redonda de Eusko y Ikaskuntza. A los tres, muchas gracias. A vosotros, a vos. Eta zuei, entzulei, badakizue. Datorren asteburuan, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurua ere hemen izango da. Beraz, datozen egunotan, ondo pasa, oporraldia txiki hau aprobetxatu beraz. Aur!